Estos son los mejores personajes navideños. Así es, gente, el día de hoy les traigo el top personajes navideños. Actualmente hay 6, los cuales son Sonic Ventisca, Silver Cascanueces, Knuckles Reno, que fue el último que ha llegado, Big Papá Noel, Amy Navideña y Sonic Clásico Elfo. Si se preguntan, Jet Patinador no es navideño, está clasificado como personaje de deportes, entonces no lo tendré en cuenta en este top. Dicho esto, recuerden dejar su like, suscribiros y dejar vuestro top en los comentarios, siempre respetando opiniones, y empecemos. Top 6 para Big Papá Noel. Su ataque es cierto que tiene 2 y hasta 3 utilidades, traspasa obstáculos, pero es muy fácil de esquivar. Aparte que no causa daño, simplemente congela, y es más rentable en este ataque que haga daño que congele. Su trampa es bastante meh, es cierto que puede llegar a causar algo de daño, pero puede ser fácil de esquivar. Y por último, su turbo me parece peor que el de Big, tiene menos duración y simplemente es un Big especial que en vez de causar daño se centra en congelar. Por favor, mejoren al Big normal, que es súper raro y cuesta menos rings y las tarjetas son más fáciles de obtener. Top 6 para Sonic Clásico Elfo. Su ataque es el Motobug. Aquí ya empezamos fatal. Es el peor objeto de todo el juego con mucha diferencia. No traspasa obstáculos, solo tiene el efecto de electricidad. Un montón de cosas para que este sea el peor objeto. Después su trampa, como ya he dicho, bastante meh. Es cierto que a nivel 16 aún puede llegar a pegar algo. Lo mejor del personaje es el turbo de hielo, que igualmente tampoco es que salve al personaje por culpa de su ataque, y que su trampa tampoco es muy buena, que digamos. Aún encima de tener pocas variantes, son malísimas todas. Pobre Santiago. Top 4 para Silver Cascanueces. Su ataque es muy difícil de controlar, aunque si lo sabes controlar, manejar bien, pues puede llegar a causar bastante daño, más a nivel 12 que causa bastante. Después su trampa es la mina de hielo, a niveles altos pues tiene una buena duración y te quita bastante rings si te chocas con un obstáculo. Y por último su turbo, el cual es bastante meh, tiene una duración ok y una velocidad también ok. También este turbo tiene algo muy bueno y es como el de Amy Vidente, tiene un escudo, si te golpean no recibes daño, simplemente se frena el turbo. Con este turbo, gracias al escudo, se puede hacer algunos protis, como antes de obtener un ítem, cancelar tu turbo chocándote a posta con un obstáculo para agarrar otro y aprovecharlo mejor. Este personaje está más o menos balanceado si lo sabes utilizar. Si no lo sabes utilizar por culpa de su ataque, olvídate, este personaje va a ser pésimo para ti. Top 3 para el reciente Knuckles Reno. Su ataque es bastante malo, no traspasa obstáculos, no tiene 2 utilidades y simplemente congela. Su trampa, como ya he dicho, es bastante meh, es la misma que Big Papá Noel y Sonic Clásico Elfo. Y su turbo tiene una duración muy baja, pero una velocidad que no está tan mal. Aunque otro defecto que tiene este turbo es que no causa daño, simplemente echa a los enemigos hacia atrás. Aparte que este personaje tiene otro defecto y es que su aceleración es muy baja.
Eso sí, no nos vamos a negar que este personaje me ha llegado a sorprender un poco porque pensaba que iba a ser peor que Tikal. Top 2 para Amy navideña. Aquí empezamos con buenos personajes. Su ataque, la ola de hielo, increíble, muy difícil de esquivar, aunque no traspasa obstáculos. Abarca 3 líneas, lo cual está muy OP y te congela por bastante tiempo. Luego su trampa, si vas primero y sabes colocar las minas, es una locura. Más a nivel 16 porque suelta 5 minas. Aparte de que cada mina causa bastante daño. Y el turbo de hielo, que pues está decente. Probablemente ninguno de aquí tenga a Amy navideña nivel 16. Pero si la tienes, créame que es una chetada. Yo la recomendaría usar a partir del nivel 6 porque su ataque abarca 3 líneas y no una. Y obviamente en el top 1 va a estar Sonic Ventisca. Este también tiene el mismo problema de la aceleración que tiene Amy navideña y Knuckles Reno. Su ataque causa bastante daño, tiene 2 y 3 utilidades, lo cual eso está muy bien. Su trampa tiene buen daño y tiene una bajita probabilidad de otorgarte un regalo que aumenta tu velocidad. El problema está en eso, que la probabilidad es mínima. Tuvieron que nerfearlo porque este personaje cuando salió casi que tenía 100% asegurado ese regalo y estaba chetadísimo. Y su turbo es bastante bueno. Buena duración, buena velocidad y deja una estela atrás que si un enemigo se pega a esa estela se convertirá en un regalo y es como una mina de hielo básicamente. Pero bueno gente, este ha sido mi top y pues nos vemos en la próxima.